En un momento histórico, Israel como nación vivía un momento de mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, no solo físico, emocional, espiritual. Realmente estaban pasando un momento muy, pero muy delicado porque ellos como nación estaban siendo humillados en un momento de una manera muy, pero muy fuerte. Estaban siendo deportados de su nación, estaban siendo expulsados de su nación, estaban perdiendo su autoridad, su lugar físico, y lo estaban viviendo de la peor manera. La Biblia nos habla de este tiempo cuando Israel fue deportado por Babilonia, y realmente fue un momento de mucho dolor. Estaban perdiendo identidad como nación, identidad como pueblo, y también afectaba su vida espiritual, su salud, su integridad. Y muchos lo estaban viviendo con mucho dolor. Y ahí había un hombre que luchó mucho para que eso no suceda, pero terminó sucediendo. Y ese hombre es Jeremías. Y Jeremías vio un momento de dolor muy grande de una nación que él quiso evitar ese proceso, que quiso evitar, así como muchas veces vos por ahí querés evitar ese momento de dolor, ese momento de tragedia, ese dolor que llega y que no querés vivirlo, y es inevitable, y lo tenés que pasar, así como Jesús estaba en Getsemaní y decía, sí es posible, ¿no? Ahora, volviendo a ese momento, Jeremías va a plantear una pregunta que te quiero hacer hoy, porque Jeremías, y te la voy a leer textual, va a hacer alusión a un lugar muy, muy especial en esa tierra, que era Galad. Galad era una provincia donde de alguna manera se componían los ungüentos y los ungüentos balsámicos curativos. No solamente los ungüentos de perfume, la Biblia habla, sino que también eran los ungüentos que se utilizaban en aquella época para sanidad de las heridas, para sanidad de las personas. Las primeras medicinas. Las primeras medicinas. Podríamos decir que ahí estaban los primeros ungüentos curativos o lo que fuera. Y era muy famosa porque ahí crecían muchas plantas que se investigaban al respecto y ahí surgió mucha medicina. Claro. Y como hoy estoy con un doctor, le quería hacer esta pregunta porque estoy con un doctor y que sabe mucho, porque Jeremías dice, no hay bálsamo en Galad, hablando de ese lugar típico y específico donde se producían las plantas curativas. No hay bálsamo en Galad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es como que Jeremías está diciendo, en el lugar donde tendría que estar la medicina no está. Y como no está la medicina para curar, mi pueblo no encuentra sanidad. Y vos que estás en esto, vos que convivís con el dolor, con la enfermedad, con las urgencias, con todo lo que está pasando, vos que estás mano a mano ahí, podríamos decir en una clínica, en un hospital donde supuestamente hay medicina, triste sería que no haya medicina para la problemática, y ahí va la pregunta. Sí. ¿Vos ves alguna similitud entre un hospital y la iglesia de Cristo? Y hay mucha similitud. Vos sabés que cuando conversamos en la semana que íbamos a tener este debate, me das pie a contarle a los hermanos que lo que Dios puso en mi corazón era la palabra hospi-iglesia, ¿sí? De hospital y iglesia, y las similitudes que hay. Cuando yo empecé a estudiar medicina, en el primer año de la carrera, tenía una materia que decía práctica. Entonces yo fui contento, ¿viste? A la práctica dije, qué bueno. Acá me pongo el uniforme y arranco a operar. Me puse el ambo, fui todo contento, nos sentamos en el aula como la primera clase. Entonces el director en ese momento del hospital, el doctor Tetti, que se llamaba un oncólogo, nos pregunta a todos, ¿vienen a practicar? ¿No? Sí, venimos a practicar. Bueno, perfecto. ¿Están entusiasmados? Sí, estamos entusiasmados. Bueno, ¿cuántos pisos tiene el hospital? Cric, cric, nadie sabía nada. ¿Cuántas camas hay en el hospital que ustedes quieren trabajar? Nadie sabía cuántas camas. ¿Cuánta gente trabaja en el hospital? No sabíamos. ¿Cuántos departamentos hay en el hospital? Desde limpieza, radiólogos, médicos, enfermeros. No sabíamos. Entonces, él dijo, ¿por qué no hacen una cosa? Agarren una hoja, agarren un cuaderno, vayan a caminar al hospital y háganme un trabajo de lo que es el hospital. ¿Cuándo se fundó? ¿Quién lo fundó? ¿Cuál es el propósito del hospital? ¿Para qué está acá? ¿Por qué está en esta zona y no está en ese momento? Ese hospital es en Parque Centenario.
¿Por qué está en Parque Centenario y no está en La Matanza? También nos dijo, vayan y vean cuánta gente está trabajando, cuánta gente limpia, hagan todo un estudio completo y vengan a mí, y esa va a ser la primera práctica que tengan en el hospital. Entonces, cuando me puse a pensar las similitudes de la iglesia, cuánta similitud tiene, y hoy juntos vamos a desarrollar este debate, es que muchas veces estamos en un lugar y no sabemos ni para qué está el lugar, ni cuál es su función, ni cuánta gente trabaja, y ni siquiera qué podemos hacer para ayudar a ese lugar. Y sin ir más lejos, la función del hospital, a veces lo vemos tan grande y un edificio tan grande, las funciones son básicas y son las mismas que tenemos que tener en Aliento, que es promoción de la salud, es decir, vos tenés que promover que la gente tenga una buena salud, y es lo que haces vos todos los domingos, intentás con tus prédicas. Prevención, con la enseñanza, con todo lo que tenemos a disposición como el consejo para que la gente evite un problema. Que exactamente, es que vos, la prédica justamente muchas veces es la promoción para no enfermarnos, y muchas veces la prevención también para no agravar el problema, y muchas veces es la cura, ¿no? Pero hay algo que a veces nos olvidamos, estos dos puntos, que también es para recuperación, ¿sí? Para sanar a las personas y para rehabilitar. Y a veces nos quedamos con eso de prevenir la enfermedad, sabiendo que también hay gente que quizás necesite una rehabilitación, y no todos necesitamos el mismo tiempo. Bueno, vos sabés que yo te hacía mención a lo que decía Jeremías, porque, claro, él está viviendo un momento de extremo dolor, pero no solamente físico, ¿no? Más allá que existía, sino emocional, espiritual. Y él le está diciendo que el gran problema que estaba ocurriendo es que no se encontró la medicina adecuada para la restauración de esas personas. Porque es indiscutible que vamos a atravesar, o que atravesamos momentos y situaciones donde hay un montón de heridos, gente herida, heridas emocionales, espirituales, y que inclusive se trasladan a heridas físicas. Claro. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con una influencia también espiritual. De hecho, que usted lo puede encontrar en la misma palabra, de que a muchos enfermos que Jesús sanó, dice que les reprendió un demonio y fueron sanados. O sea que la enfermedad física era consecuencia de un problema espiritual que estaba teniendo la persona, ¿no? Claro. Muchas enfermedades. De hecho, vos lo sabés mejor, que por ejemplo hay muchas enfermedades que se generan desde precisamente un trauma espiritual, o un momento de desazón, un momento de tristeza aguda, ¿no? Y cuando Jeremías dice, no hubo bálsamo para la hija de mi pueblo, es como que terrible, no hay medicina para lo que está pasando. Ahora, la iglesia es el hospital de Dios. Así es. La iglesia es el hospital, y Jesús lo dijo muy clarito. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico y no los sanos. Así es. No es que la iglesia no está para también los sanos. No. Justamente para prevenir al sano que no se enferme, claro, ¿no? Y ayudar a que crezca. Pero la iglesia es el hospital de Dios, es el lugar donde nuestras vidas no solamente son preventivas, educadas, también somos sanados. Porque la iglesia es el lugar para que la gente herida, rota, como decimos, la gente que viene con alguna problemática, inclusive grave, encuentre el consejo de Dios para salir. Así es. Y vos sabés, Lucas, que yo muchas veces... Ezequiel, mira, te cambié el nombre. Ya vamos a trabajar en... Vamos a trabajar en él, tengo un problema. Pero vos sabés, Ezequiel, que muchas veces yo he discutido al respecto, porque muchas veces pensamos que nosotros como iglesia somos los que sanamos a las personas, ¿no? Y entonces es como que nos ponemos en la mochila de que yo te voy a ministrar y yo voy a hacer esto y vas a alcanzar. Y en realidad va más allá de eso. Sí. Va de poder conocer el camino, conocer la palabra, el consejo adecuado, lo que Dios tiene preparado como para poder alcanzar la medicina adecuada. Así es. Mira, hay algo que la función del hospital que más va con vos, que más te va a gustar y que es la que más disfrutás acá, ¿sabes cuál es? No. Es la educación del personal y también de la comunidad, que es lo que más disfrutás vos, que es la clase bíblica, que de hecho conversábamos. ¿Cuándo va a volver? Pronto va a volver. El pilar también del hospital es educar a la propia
comunidad del hospital y también influir en el vecindario. Cuando el vecindario del hospital más sano está, menos trabajo tenés. Claro. Y lo mismo acá, ¿no? Cuando más podemos influir en el barrio a través de la escuela o de las acciones que hacemos, también va a estar mejor la comunidad. Pero hay algo que vos dijiste, es muchas veces cómo podemos hacer para entender para qué está la iglesia, para qué estamos nosotros, como me pasó a mí en el hospital, que me dijo, vení, andá a conocer el hospital. Una de las cosas que me gustó a mí y a mi familia fue cuando vinimos a Aliento. No es que veníamos, la verdad, no, en mi caso particular no es que ni venía ni pensaba estar sentado acá ni compartir con ustedes ningún día, solo Dios sabe que se fue dando. Y lo primero que nos llamó la atención cuando vinimos a una reunión y vos dijiste, si quieren trabajar, los invito a que se queden 6 meses en la banca conociendo el lugar y después poder comenzar a trabajar. Eso te da 2 cosas: conocer el lugar, como me pasó a mí el hospital, y saber a dónde estamos. Y muchas veces no sabemos a dónde tenemos, cuál es nuestro lugar y dónde podemos aportar. Pero a veces donde nosotros nos imaginamos no es donde Dios nos quiere. Quizás te pasó a vos con gente que por ahí hablas y te dicen, yo me veo acá arriba o en la cámara, y por ahí el lugar de él era en la librería, no sé. Bueno, a mí yo siempre lo cuento como una anécdota, que Dios me había llamado, tenía apenas 14 años y me comía el mundo, como todos a esa edad. Viste que vos 14, 15, 16, bueno, en aquella época, hoy quizás un poco más, ¿no? Pero yo había recibido un llamado fuerte de parte de Dios y Dios me había hablado que iba a predicar su palabra y me mostró y todo, y yo, imagínate, yo era la plataforma, ya me veía ante miles y miles. Y entonces mi pastor, me acuerdo como hoy, que me citó para que vaya a hablar con él un martes, que era el día que él estaba. Y cuando fui yo dije, acá el pastor me va a pedir que me haga cargo de las reuniones de los jueves, que esto, que el otro, o de un anexo en aquel tiempo. Y mi pastor me escuchó, y cuando terminó de escucharme me dijo, bueno, mira, en el fondo, ¿viste los baños? Sí, necesitan que alguien los limpie. En el cuartito de allá tenés la lavandina y tenés la escoba, ahí los buscás y allá lo limpiás. Y dije, eso, ¡no! Pero eso no seguramente te enseñó a valorar también ese trabajo, porque a veces no lo vemos, ¿viste? Y a mí el hacer ese escáner del hospital me sirvió ver gente de atrás que hace muchas cosas para que el resultado final sea bueno, y que quizá es injusto porque hoy Aliento es lo que es y quizás vos sos la cara más conocida, pero sería injusto no ver todo el equipo que tenés atrás, que hace muchas cosas, de limpiar el baño hasta prepararte el micrófono, para que vean el resultado, ¿no? Bueno, lo concreto es que lo primero que hay que conocer es la visión y la estrategia y la misión de ese hospital, y darnos cuenta para qué está, cuál es su función y su función específica, y estar claro. Muchas veces me habrás escuchado, y me habrán escuchado mucho de los que hoy me están mirando, que yo le digo, si usted vino a buscar esto y esto, no, acá no es. Claro. Sí. Es preferible decirlo, porque si no empieza, muchas veces dice, no, pero yo recuerdo, y yo en la otra iglesia, y yo en la otra. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Ahora, el hospital de Dios, que somos nosotros, tiene que entender que básicamente esa misión que Dios nos dio es de iluminar y de alumbrar y de sanar no solo este barrio, pero nunca podremos hacerlo más allá de nuestro barrio si no primero no afectamos. Así es, sí. Entonces, lo que hemos logrado de que todo este barrio no solamente haya sido transformado, entre comillas, lo dicen ellos, no lo digo yo, donde dicen, desde que ustedes llegaron acá, nuestro barrio cambió en todos los órdenes. Y qué lindo que la iglesia se transforme como una referencia en la escuela, en los vecinos, en todos lados donde nos vienen y nos dicen, necesitamos su ayuda. En definitiva, lo que dijo Jesús, somos la sal de la tierra. Y conocer, como decías vos, la misión, la visión de la iglesia, va a hacer que cuando las cosas no estén del todo bien, o estos momentos que estamos pasando difíciles, nosotros sepamos para qué estamos, cuál es la misión, cuál es la visión. Y a vos te pasará como pastor que cuando empiezan se mueve el río, como en esta aparecen
doctrinas que no son buenas, que vos decís, ¿cómo esta persona que estaba bien encaminada ahora está pensando en otra cosa? El saber y conocer la base no solamente de la iglesia local, que estamos hablando de aliento, sino de dónde venimos. Porque Dios no bajó de un plato volador a la gente que trabajó en la iglesia. Pablo quizá era peor que nosotros, Pedro, gente normal que creyó para qué era el propósito de esa iglesia y lo llevó a cabo. Y nosotros somos iguales. Yo no soy, hasta me da vergüenza estar hablando hoy acá con ustedes, porque creo que tampoco uno a veces es digno de estar hablándole, pero uno trata de explicarle también de los errores que uno tiene y de la experiencia de vida que uno tiene, cómo podemos influenciar a los demás y el conocer justamente la iglesia de la primitiva nos va a dar la oportunidad de que este momento de pandemia nosotros podamos orientar el rumbo correcto y, como hablamos siempre, que en esta nueva etapa que vamos a comenzar en este segundo semestre sepamos para qué estamos y sea un nuevo comenzar en muchos, ¿no? Me impacta el saber que la gente identifique como que el lugar que tiene que recurrir, no solamente por una necesidad, por un agradecimiento, prevención o ser curados, es que recorra la iglesia sabiendo de que ahí va a encontrar el alimento suficiente o la medicina suficiente para su herida, ¿no? Así es. Y eso a mí me impacta porque realmente es así. Y muchas veces no es ni siquiera cómo es, digamos, cómo es la estrategia, cómo es solamente, sino es identificar. Ahí está la medicina que necesita mi alma. Y a veces está la medicina y no la queremos aceptar. Y sí. Porque nos está pasando que los grandes científicos están diciendo que la salida de esta pandemia es vacunarse. Mucha gente no se quiere vacunar y prefiere que no, entonces como pasa en este momento afuera, pasa también en la iglesia y uno tiene que aceptar cuál es la medicina. Y nosotros, una vez que conocemos para qué estamos, cuál es la iglesia local y de dónde venimos y a dónde queremos llegar, creo que si nos quedamos con eso solo nos quedamos medio corto, porque vamos a ser un espectador, como me pasó a mí que conocía bien el hospital, si no paso al segundo escalón, que es prepararme, ¿no? A vos te sirvió limpiar el baño para prepararte y luchar por esa meta que vos tenías. En mi caso, me sirvió para estudiar más y hasta que me digan, hoy podés atender a un paciente. Y creo que a veces nosotros estamos en la iglesia y no nos preparamos para ofrecer esa medicina. ¿Sí? Es decir, en lo espiritual está todo inventado, no tenemos que bajar ni inventar nada. Y hasta es mucho más sencillo de lo que a veces se plantea. Mucho a veces más la sencillo. religión lo ha complicado todo, cuando el mensaje de Cristo es un mensaje sencillo, es un mensaje de decirle a la gente que en Él está la vida y la vida eterna y mucha de nuestra problemática, pero precisamente como decís vos, es un gran problema cuando no queremos aceptar la medicina de Dios, ¿me entendés? O sea, y mucho más cuando no nos preparamos, porque mira, en eso, yo durante muchos años a mí me decían, te tenés que preparar, ¿no? Y parecería que uno se pasa la vida preparando, y es verdad, vas a estar toda tu vida preparándote. Yo hoy mismo, mi mujer a veces me dice, el sábado tenía una conferencia, estuve todo el día preparando y hasta tarde, y me decía, pero Ángel, si vos son tantos temas, y que digo, parecería que lo hago por primera vez. Claro. Uno se va a preparar siempre, pero no solamente hay que prepararse, hay que facilitar esa preparación. Exactamente. Porque si no aceptamos la medicina o si no aceptamos el consejo de Dios, va a ser muy difícil preparar nuestro corazón, porque no hay áreas. Yo creo, Ezequiel, que hay áreas. Yo voy a decir algo que vos como médico me lo vas a corroborar. Viste que los médicos últimamente tienen 2 recetas para todo. Vos vas, te duele algo y te dice, tenés que bajar de peso y tenés que bajar el estrés, ¿viste? O sea, sí. Todo es peso, sobrepeso o estrés, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo se hace contra eso? Pero hasta que parece que no solucionamos algunos problemas, no es. A veces no queremos aceptar la medicina y entonces hay áreas vedadas. Decimos, no, esto no. Sí. ¿Cómo puedo estar mejor? Pero esto no lo entrego, esto no lo dejo. Y la verdad que Dios a nosotros, si queremos estar preparados, Dios te pide el 100% de tu corazón rendido. Y es así.
hay gente que prefiere tomar una medicación antes de cambiar un hábito, ¿sí? Claro. Y a veces en lo espiritual nos pasa lo mismo, ¿no? Preferimos chocar con el iceberg o chocar con la pared antes de tomar la medicina que como decís, es tan fácil, pero a veces ponemos tantos escalones previos antes de llegar a Jesús y en el Nuevo Testamento con las parábolas es todo tan sencillo y la complicamos tanto que a veces cuando llegamos ya llegamos mal o perdemos la fuerza. Entonces a mí ahí me gustaría que vos con tu experiencia me digas ¿cómo te prepararías para poder rendir mejor? ¿Sí? Esto va desde el último hermano que se sienta en el último banco hasta el músico que el próximo domingo, dentro de 2 domingos va a tocar. ¿Qué consejo le darías vos para prepararse y a ver si estamos alineados? Mira, vos sabés que hay algo que lamentablemente la sociedad también nos influencia mucho y yo veo una carencia que tenemos o que existe muy habitual, que es esa falta, le podríamos decir una palabra moderna para que todos la entiendan, pero en realidad la Biblia tiene otra, esa falta de empatía con el prójimo, ¿no? En realidad la Biblia lo llama compasión. Dice que Jesús sentía compasión de la gente y él tenía una compasión tan grande por la gente que él se podía quedar hasta la hora que sea necesaria para ministrar a lo que sea necesario. Él podía entregar de lo suyo a disposición para que el otro alcance el camino y la salvación. Y dice que él veía compasión porque los veía como desamparados y dispersos que no tenían pastor. Desamparados, expuestos, ¿no? Y cada uno por su camino. En una sociedad tan individualista, en una sociedad donde lo único que importa es lo mío, lo único que me importa es mi familia. Y viste los botes del Titanic. Estamos en los botes del Titanic. ¿Viste los botes del Titanic? Si yo me subo, que el otro se embrome, no importa. Eso nos ha hecho que nuestro corazón se cierre muchas veces a la necesidad ajena. Así es. Y entonces, una de las cosas que yo le pido a toda la iglesia y a nosotros mismos, necesitamos abrir nuestro corazón para volver a sentir esa compasión por la gente. Y no me refiero, porque hay muchas veces que se confunde eso con ese suplir la necesidad del otro, ir detrás del otro solamente, sino también enseñarles el camino de la verdad. Así es. Entonces, lo resumiría en un corazón más sencillo, más sensible a Dios, un corazón más humillado ante Dios, un corazón que se rinde a Dios y no plantea tantas cosas, ¿viste? Porque a veces como que planteamos mucho nuestro criterio y no dejamos que Dios nos hable. Cuando empezaste a hablar, me sonreía porque había una palabra que le había marcado y está en rojo, que era conversar y no lo habíamos charlado antes, que era empatía, ¿no? Que tener esa compasión por la persona. Y cuando estuviste de viaje, conversábamos con uno de las reuniones con David, de ese corazón, viste, fibrosado, es decir, que se genera la pared está dura y pierde esa funcionalidad que tiene en la vida real y a veces nos pasa en lo espiritual. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, pero siempre vamos más para el lado, a veces para el lado político que para lo cristiano, es decir, estamos más predispuestos a señalar con el dedo que al abrazar a la persona y tener la empatía. Y a veces, sin darnos cuenta, señalamos y hasta le ponemos rótulo y está el drogadicto, el homosexual, el que no quiere venir a la iglesia, el rótulo que quieran, hasta que esa persona es mi hermano, es tu amigo, es tu hijo, es tu pariente, es tu cercano, y ya deja de tener un rótulo y es la persona que no puede salir de esa situación, ¿no? A veces no quiere, pero muchas veces la persona tiene algo que es más fuerte y entra esta función que conversábamos de la iglesia, que es ayudar y generarle, tenderle el puente, rehabilitarlo, darle la medicina. Pero también estamos de acuerdo que es como decís vos, cuando Jesús te cambia por completo. Pero nos pasa, y a mí me pasa en la medicina, que vos decís, esta persona cambió el hábito. Claro. Sí, cambió, pero a veces vuelve
Y bueno, es parte del espíritu y a veces por eso siempre tenemos que estar en conexión con Jesús. Por eso yo había, no sé si te parece, pero dos cosas que tenemos que tener siempre presente para tener esa empatía es no apartarnos de leer la Biblia y de lo fácil que hace Jesús las cosas en el Nuevo Testamento y las enseñanzas del Antiguo para ver que hay que tener empatía con la gente y tener una conexión que la vamos a practicar el próximo miércoles en la oración. Que si no tenemos oración y no tenemos ese espíritu que nos marque a dónde tenemos que tener compasión, y vos también como pastor te debe pasar a dónde a veces tenés que apretar y decir... tenemos que pasar a otros calores. Tamaña responsabilidad la del pastor y más sí. Hoy ser pastor en estos tiempos. Pero lo cierto, Ezequiel, que vos estás hablando de nuestra comunión con Dios. Yo soy un convencido y esto todos los que me escuchan hace años lo saben. Y porque lo he dicho muchas veces acá. Yo soy un convencido que para todas nuestras desgracias, para todos nuestros males, para todos nuestros problemas, hay un remedio sanador que es la palabra. Y yo me he dado cuenta que la palabra... Una vez que nosotros recibimos la palabra viva, porque por la palabra fue creado el universo. Y vos fíjate que el Salmo 107 dice que Dios envió la palabra describiendo lo que había pasado en los esclavos que salían de Egipto. Dice el Salmo que esa noche todos fueron sanos. Dice, los sacó Dios con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermos. En 2 millones de esclavos había enfermos, había amputados, había cáncer, había todo tipo de enfermedad y más para aquella época. Sí. Sin embargo, dice que cuando sonó el cuerno a la mañana no había un enfermo. Así es. Ahora, cuando el Salmo 107, que te recomiendo que lo lees, va a describir la situación, dice, porque Dios envió la palabra y los sanó a todos. Quiere decir que esa noche, cuando todos comieron cordero, que es la palabra, todos fueron sanados. Y fue lo que el centurión descubrió cuando le mandó a decir a Jesús, ni siquiera fue con Jesús. Le mandó unos amigos diciendo, mi siervo se muere, di la palabra y mi siervo se va a sanar. Y la Biblia dice que Jesús por la palabra sanó a la multitud. Entonces, eso que te está pasando, con una palabra recibida de parte de Dios, sos sano. Así es. Emocional, espiritual, física, en todos los órdenes. Entonces, agarrados de la palabra, en comunión con Dios, nuestro corazón sensible a Él, la iglesia se va a transformar en ese hospital donde todos van a correr. Y vos pusiste, por eso la Biblia es tan rica, que pusiste ese ejemplo del Nuevo Testamento y también está el Antiguo Testamento que lo tenía agendado en Isaías 40. Comí todos los versículos. No, en Isaías 41 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No dice, si estás mal, entonces hoy no, mañana que estás mejor voy a estar. Dice siempre, pero a veces está en querer nosotros tomar esa medicina y decir, bueno, salgamos para adelante. Pero conocimos la iglesia, como conocí el hospital. Nos preparamos, estamos ahí y podemos ser grandes personas bien preparadas, pero si no tenemos otro consejo que queremos darte hoy en tu casa, si no tenés esa disposición y ese compromiso para ir en busca de la ayuda o bien ayudar a las personas, es como que quedás la iniciativa. ¿No? Te queda la iniciativa. Yo creo la iniciativa es todo y yo sabes que tengo en mi corazón un deseo muy profundo. Desde muy chico yo he visto grandes mover de Dios. He visto estas plataformas llenas del mover de Dios en una dimensión impactante. Me ha tocado presenciar enormes milagros extraordinarios de Dios que no estoy para contar y ostentar a nadie, ni mucho menos, pero yo soy testigo de esas cosas. Soy testigo de ver milagros, que ver cómo un paralítico sale corriendo y que nadie lo tocó. Claro. ¿Quién lo tocó? El Espíritu Santo. ¿Pero dónde sucedió? Y sucedió en el lugar donde Dios se estaba manifestando. La iglesia no son estas paredes. No. Y yo siempre digo, la visión de la iglesia nunca puede ser un templo, un edificio. Y cuando nosotros hacíamos esta casa, yo le decía, miren que esta no es la visión de Dios.
Este es el lugar que vamos a necesitar para hacer la visión de Dios. Claro. Entonces, esa iniciativa de la que vos estás hablando, muchas veces tiene que estar en la iniciativa propia de la persona. Qué mejor este tiempo, ¿no? Que la iglesia Exactamente. estuvo cerrada. Es prepararse y decir, pero a veces te pasa de que hay personas que encuentran su lugar solo y entienden cómo servir. Claro. Y hay personas que parecería que necesitan la dirección. Pero uno tiene que, en su interior, en esa búsqueda, en esa empatía con el otro, es decir, cómo yo puedo ayudar que esta casa se transforme en el hospital de Dios. ¿Cuál va a ser mi aporte para que esta casa se transforme en que todo el mundo venga a buscar sanidad? Claro. Y medicina, por supuesto, para los demás. Sí. Y yo creo que se va a dar. Porque siempre se puede mejorar y qué mejor que uno tenga esa disposición y no está mal decir algo que uno podría cambiar pero viste que está una cosa es la crítica constructiva que nos ayuda, a mí me ayuda como médico, a vos te va a ayudar también como empresario y como pastor, pero está el que últimamente la gente se queja por quejarse. Entonces en mi equipo de trabajo cuando vienen con una queja, ellos ya saben que yo puedo cambiar todo, pero si te vas a quejar de algo, abajo postdata ponés solución. Traemos una solución para mejorar ese problema. Vos me haces acordar que en un momento, para que vean que no somos perfectos, yo de golpe un día me desperté, los martes vengo a trabajar con todos los equipos acá, los miércoles, los viernes, y yo ese martes había pasado por una serie de reuniones desde las 2, 3 de la tarde, vine temprano, y había pasado de las 2, 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, y llegué a mi casa molido, casi que no pude dormir, y me desperté pensando que había escuchado alrededor de 7 o 10 críticas muy fuertes hacia la iglesia de todas personas que vinieron a quejar, como que todos venían a quejarse, y líderes y todo, ¿no? Como que algo no está funcionando bien, esto no está funcionando bien, esto no está funcionando. Y yo me encontré como que era el receptor de toda la queja. Claro. Y entonces dije, ¿qué hago? Porque tampoco las puedo solucionar. Y entonces le dije a mi secretaria que necesitaba un cartel que me lo pegue en la puerta de la oficina que diga: no se aceptan quejas, solo propuestas para resolver el problema. Y sí, perfecto. Dejaron de venir los martes. Claro. Y sí. Porque siempre la queja va a estar. Ahora, la pregunta que te tenés que hacer en esta noche es: ¿cuál va a ser mi aporte para que esta casa se transforme en el hospital de Dios? Y que Ese sería, ¿no? Y podamos ser sal, como vos decís, ¿no? Afuera, pero tenemos que empezar por acá. Mirá, hay algo que seguramente te vas a sentir identificado en tu casa, que te ha pasado en algún hospital cuando fuiste, decís, pero me tuvieron 3 horas y no me atendieron. Pero bueno, al médico hay que esperar porque me siento mal, ¿no? Y la gente se pone mal. Y a veces pasa eso, ¿no? Que estás en un buen hospital, el médico está preparado para atenderte, pero no hay disposición para atenderte en el problema que tenés. Y eso es lo que tenemos que nosotros intentar que no pase en Aliento. Cuando alguien viene, que vea este lugar, que es maravilloso, en lo cómodo, en el confort, que la gente esté preparada, porque quizá el que te recibe está preparado, pero si no tenemos esa disposición para ayudar a la persona, se va a quedar como cuando vas al hospital y te quedaste con sabor a poco, ¿sí? O a veces pasa que te atienden y le decís, me atendió así, me recetó, se fue, para eso no hubiese ido. Y a veces espiritualmente nos pasa eso y hablamos con la gente. Hay gente que se queja porque se queja de la vida y hay gente que viene y dice, la verdad, esperé otra empatía, esperé otra compasión en el problema, esperé otra escucha, no la tuve y perdemos la oportunidad, como dijiste, de ser canal de bendición para las personas, ¿no? Y a veces me pasa... está la media por abajo. Entonces conozco colegas que les pagan por 30 horas y trabajan 20, que tienen que hacer 3 siempre tareas regulando para abajo. Y qué bueno que sería que nosotros no hagamos eso, ¿sí? Que si tenemos que volver a tener nuestra presencia, a veces decimos, ¿cómo puedo ayudar? Ya el venir, ¿sí? Sacando lo que es la pandemia, si no tenés miedo y podés venir, ya al venir el miércoles a orar y ocupar un lugar, uno ya está ayudando porque
donde se reúnen 2 o 3, Amén. ahí se mueve el espíritu y oramos también por el vecindario, por nuestros familiares y por la nación. Y a veces nos quedamos en casa y decimos hoy no voy porque está lloviendo, y entonces nivelamos para abajo, como a veces hacen en el hospital que nivelan para abajo. Bueno, vos sabés que ahí tuvimos un tema porque nosotros siempre hemos planteado el desafío de nivelar para arriba. David tuvo el otro día, yo lo escuchaba atentamente, él compartió una palabra muy hermosa que también decía, ¿en qué te puedo ayudar? Exactamente. ¿No? Vos sabés que un día, porque muchas veces uno ve en el otro, en el país, en la sociedad, muchas veces nos quejamos, este gobierno, esta sociedad, ¿qué hiciste vos para aportar? Y tenemos motivos para quejarnos. Y a veces aportamos para empeorarlo. Para empeorar, pero tenemos motivos para quejarnos, los tenemos. Sí. Tenemos motivos para estar enojados, los tenés. Tenemos motivos. Pero hay una realidad que a veces uno construye ya no desde la crítica. Si yo quiero que Aliento se transforme en el hospital de Dios, en un pequeño, gran desafío que tenemos, la matanza. Tengo un amigo que me está mirando, porque estoy seguro que me está mirando porque me dice que me mira, que él hace poquito tiempo me dijo, Ángel, ¿cómo te puedo seguir? Y fue una pregunta que me dejó, porque nadie me la hizo alguna vez. No porque nadie me quiera seguir, sino porque él me la hizo de esa manera. Claro. Y yo le digo, estate cerca. ¿Cómo podemos hacer para transformar Aliento en el hospital de Dios para la matanza, para Buenos Aires, para Argentina? Tiene que estar ya no desde la queja, sino desde la construcción positiva de lo que yo voy a aportar. Y muchas veces yo le pregunto a la gente, me dice, no, porque yo quiero trabajar para el Señor. Perfecto, yo estoy 100% de acuerdo. Y muchas veces viene al pastor como si fuéramos el San Pedro, el que le da el trabajo a todos, ¿no? Y es muy difícil mi situación porque no todos tienen lugar que vos humanamente le tiene que ser de Dios. Y yo le digo, si vos querés trabajar para Dios, hay una. Yo te desafío con una. Trae una familia a los pies de Cristo. Ocupate de traer a tu vecino, a tu pariente, a tu primo, porque muchas veces escuchás decir, la iglesia no está... Pero ¿cuántas familias vos? Bueno, ¿querés trabajar para el Señor? Trae un alma al Señor. Hablale de Dios a una persona. Y acompañarla. Y acompañarla. Y directamente venía el pastor y decirle, pastor, acá lo tenés listo para bautizarlo. O sea, ya preparado. Ya le hice la confesión, ya oré por él, ya lo acompañé, ya todo. Ya se lo presentamos a Néstor. Ya se lo presentamos directamente a Néstor. Claro. Bueno, vos sabés que a vos que te gusta leer también autores de seculares. Viste, Darwin dijo que no se sostiene a lo largo del tiempo, no sobreviven los más inteligentes y los más fuertes, sino los que se adaptan a los cambios. Y qué bueno que hoy podamos hacer una autocrítica de decir, yo tendría que cambiar en esto para tener estas cualidades que estamos conversando. Pero para ir cerrando, hay 3 cosas que, no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo, necesitamos para cambiar, ¿sí? Y en realidad hay 3 obstáculos que a veces nos generan esa traba para poder cambiar. El primero es el desconocimiento. A veces no conocemos lo que viene y no queremos cambiar, ¿no? Entonces preferimos no cambiar y decir, desconozco lo que está adelante. Y es fácil cambiar viendo el futuro. Con el diario de mañana. Con el diario del lunes es fácil. Hoy con la pandemia muchos tuvimos que cambiar y nuestros roles familiares, empresariales, en la iglesia, los estudiantes ahora son todos Zoom. Antes se aburrían con una clase, ahora son 7 horas de clase. Entonces el otro día me decía mi hijo, ¿cómo hacés para estudiar? Estoy estudiando una maestría que empieza el viernes a las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero ¿cómo hacés para estar sentado? Y tengo que estudiar, hijo. Es es una vez por mes y la tengo que hacer. Entonces, a veces no queremos porque desconocemos lo que viene. Otra también es miedo al cambio, ¿no? ¿Cuánto a veces eso nos frena, viste? Ese miedo a cambiar y decir, no, y hoy Jesús es también, como decía, la medicina en esa paz, ¿no? Que solamente Él nos puede dar en este momento de intranquilidad y incertidumbre que quizás tenés en la familia, en lo laboral, en lo profesional, en lo estudiantil. Hoy Dios te quiere sacar ese miedo y que lo tomes de la mano y puedas cambiar.
Y como hablábamos recién, ¿no? Si alguien quiere cambiar y tiene un tropezón, acompañarlo y tener compasión y no acusarlo que se está equivocando, porque a veces nos pasa, y a mí me pasa, en ese afán de querer cambiar, a veces cambiamos mal y tenemos que volver a regular y somos humanos. Y a veces nos enoja que el otro no quiera cambiar. O que no veas el cambio, ¿viste? Claro, y nos enoja, ¿por qué no cambia? Pero es que cada uno tiene su proceso. Y su tiempo, sí. Y más, el tercer ítem que quería que conversemos y que vos me digas también es cuando estás en el confort. Digamos, cuando vos estás, como decíamos, cuando estabas afuera con David, con Jorge en el sillón de Homero, viendo, obvio que tomarte el colectivo o tomarte un Uber o agarrar el auto y venir hasta la iglesia con un día como hoy, no da. No. Decir que me quedo en casa y decir, o estás trabajando quizás en un área en la iglesia tranquilo y estás en tu área de confort y a un líder te propone un cambio, una propuesta, un reto mayor y decís, no, pero yo con esto estoy tranquilo, ¿para qué me voy a hacer cargo de un departamento del hospital? Sí, que en el consultorio estoy bien. Claro. ¿Entendés? Acá estoy recetando solamente el ABC y este me quiere llevar al quirófano. Lo llevas a lo que quieras. Déjame con mi abuela adolescente, ¿para qué me querés poner de director? Déjame tranquilo y así en todo, ¿no? Del que limpia, me quedo con esto y no algún reto mayor. Y estar preparados para salir de esa zona de confort y poder generar un cambio. El crecimiento siempre te va a incomodar. Siempre. Y te va a doler. Y cada vez que te plantees crecer, te va a doler, te va a costar y es lo natural. Y uno tiene que vencer eso. Tiene que vencer la fiaca, tiene que vencer el confort. Hablando con un empresario hace un poquito tiempo también, él me decía y me hablaba como, bueno, yo si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Y yo le dije, lo más fácil que hay es dar dinero, si se lo tiene. Claro. Si se lo tiene. El problema es si Dios te pide tu tiempo. Porque ahí es donde vos tenés que sacrificar otras áreas, tenés que dejar el confort. Podríamos estar en este momento también nosotros tirados en un sillón y en nuestra casa, con nuestra familia, pero ese pequeño granito que estás haciendo, esa incomodidad que estás asumiendo, ese en qué te puedo ayudar, en ese venir, todo hace parte de la enorme misión de transformar esta casa como el hospital de Dios. Identificar que la gente sepa que aquí está la medicina. Así es. Y entonces no es como Jeremías diciendo, no hay bálsamo en Galad. Entonces por eso los enfermos se mueren, porque no hay bálsamo. Ahora, nosotros te decimos, y a vos te decimos, que aquí hay medicina para tu herida. Así es. Que acá hay medicina para tu familia, para tus vecinos. Hay medicina. La medicina es Cristo. No vamos a dar recetas raras, ¿viste? Mágicas. Muchas veces la buscamos. Y yo creo que muchas veces se viene también al hospital con ideas equivocadas. Es que muchas veces nosotros complicamos. Y a veces la medicina también es sencilla y es más fácil dejar de comer las grasas, como yo digo a los pacientes, dejar de comer todo lo rico, los fritos, los grasas, los embutidos y comer más verdura. Uy, pero qué aburrido. Y bueno, vos querés estar bien y a veces en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Lo cierto, Ezequiel, y qué lindo lo que pudimos hoy compartir, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo realmente muy especial. Y yo en lo personal, a mis 49 años, todavía los estoy disfrutando, que no estoy en los 50, pero a mis 49 años, como a la edad que te toque, me queda la experiencia por vivir. Y realmente le diría a Dios que después de verlo me puede llevar tranquilo, que es ver realmente la iglesia transformada en un enorme hospital, el hospital de Dios, para que la gente encuentre medicina para su vida. A mí me gustaría dejar dos preguntas para cerrar lo que estamos hablando y entender. Podés estar de las dos veredas y qué bueno que nos podamos hacer estas preguntas. ¿Estás preparado para escuchar y para ayudar al prójimo y para hacer un canal de bendición como dijiste con nuestra preparación y nuestro conocimiento y nuestra disposición ayudar al que necesita? Y también quizás estás del otro lado y qué bueno que te pueda hacer esta pregunta es, ¿estás preparado para buscar ayuda y aceptar esa ayuda o vamos a poner condiciones? A veces la gente va al hospital a buscar una ayuda y
y ya sabe qué quiere escuchar. Y a veces en lo espiritual nos pasa lo mismo, y como dijiste, qué bueno que podamos ser ese canal de bendición, ese hospital espiritual, ese hospital almático, físico, y que si hoy necesitas la ayuda, puedas tomar el consejo que decía Ángel, que es Cristo, que es la palabra, que es orar, que también es levantar la mano y decir, me equivoqué, no puedo solo, dame una mano, y que vos, si tenés todo resuelto, puedas también a ese que levantó la mano guiarlo y ayudarlo. ¿Qué te parece? Un día Jesús le dijo a sus discípulos, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y lo que Jesús le estaba exponiendo a los discípulos era su incapacidad de resolver el problema que estaba ocurriendo. Ellos no entendían cómo podía resolver una problemática tan grande de que tendrían 10.000 personas con apenas algunos panes y peces. Pero Jesús lo desafió y le dijo, no se tienen por qué ir. Claro. Pues ellos le decían, despide a la gente porque no tenemos cómo. Pero dijo, no se tienen que ir. Denles ustedes de comer. Y yo creo que Dios a nosotros, Ezequiel, nos está diciendo que tenemos el enorme desafío de alimentar todo este país, toda esta ciudad y hasta donde llegue nuestro mensaje con el remedio de Dios.